Bienvenidos hoy a Casa de Amor, un domingo más para estar en el lugar santo, para estar en el lugar donde el Señor nos congrega, nos une. Bienvenidos todos, gracias Espíritu Santo por estar en este lugar. Gracias Padre, Señor, por poner en nuestros corazones, Señor, esa necesidad de venir a buscarte, de venir a congregarnos. Venimos alegres, Señor, para estar contigo, para escuchar lo que tú hoy nos tienes preparado, Señor. Gracias, Señor, porque venimos a buscar tu santa voluntad para este día de hoy, Señor. Aquí hoy, Señor, nos unimos. Bienvenidos todos aquellos que están también en línea. Gracias por unirte a Casa de Amor, aunque sea de casa, Señor. Gracias por ellos y todos aquellos que están por venir, Señor. Tráelos con bien, Señor, para que se unan, y toda aquella persona que incluso esté pasando por aquí, Señor, tráelo, Señor, tráelo, porque es tu voluntad, Señor, la que se cumple siempre, Señor. Y tú quieres adorarte, a bendecirte, a hablar de ti, Señor. Hoy vamos a hablar de la palabra que está en el libro. Hablamos del libro de Esther en el capítulo 5, del versículo 1 al 3. Dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Bueno, un poquito de contexto de lo que se trata de esta palabra. Primeramente, poder entrar a la presencia del rey tenía que ser llamado. No ir arbitrariamente, yo quiero hablar con el rey, voy a hablar con el rey. No, así no funciona. En ese momento tenía que cumplir un protocolo. La reina tenía que ser llamada. Y habiendo un poco más de antecedente, la reina Esther ya tenía tenía 3 que no gozaba de la presencia del rey. El rey no la había llamado. Hacía 30 días que Esther no había sido solicitada por el rey. ¿Por qué Esther va a hablar con el rey o insiste a pesar de esto? Porque para poder ir a asistir al rey y no ser llamada, esto podía suceder: la muerte, o también podía haber otra cosa, la gracia, el favor del rey. Y con eso se bajaba su bastón, y así eso decía: te concedo el estar aquí, puedes estar. Entonces hay dos cosas: uno, la muerte, y el otro, la gracia. Quiero que tengamos esto presente. Entonces, ¿qué pasaba? Porque Esther, a pesar de eso, osadamente se atrevía. Había una situación con su pueblo judío donde Mardoqueo había escuchado. Mardoqueo fue el primo quien cría a Esther. Mardoqueo escucha una conversación y sabe, y eso se empezó a regar por todo el pueblo judío, que su pueblo iba a ser exterminado. Amán, que era la mano derecha del rey, él tenía una rabia, un odio, un celo, eso que a veces tenemos nosotros también, ¿no? Que no por alguien que no nos gusta. Él había logrado todo lo que era la mano derecha del rey. Él iba a las cosas del rey, tenía una buena casa, tenía dinero, tenía una buena familia, pero cuando él salía al pueblo, Mardoqueo jamás doblegó, jamás se humilló delante de él. Entonces, eso no lo podía aceptar Amán. No lo podía aceptar Amán, que él no se doblegara ante él, porque Mardoqueo solo se rendía, se doblegaba ante un solo Dios. Lo que hacía el pueblo judío decía: no nos vamos a doblegar. Amán no podía soportar eso. Había incluso hasta, vamos a llamarlo, había
tenía esa benencia, ese favor del rey, pero no del pueblo judío, no de Mardoqueo. Y Mardoqueo, además de eso, había encontrado favor al rey, porque él había escuchado una conversación también, cosas que son voluntad de Dios, cosas que son gracias de Dios. Mardoqueo tenía el favor de Dios, porque también había escuchado una conversación donde se decía que iban a matar al rey. Eso fue investigado y resulta que sí, que habían personas que habían querido matar al rey, y Mardoqueo consiguió favor ante el rey. Entonces, Mardoqueo también era una persona bien vista, a pesar de que era judío, por el rey. Entonces, eso también pues le daba rabia, le daba celos, ponía mal a Amán. Entonces, cuando sucede todo esto, que Mardoqueo va a Esther y le dice: Esther, tienes que ir ante el rey y pedir favor, porque nos van a matar a tu pueblo. Y Esther le dice: no, el rey tiene 30 días que no ha solicitado mi presencia. ¿Cómo voy yo a ir? Voy a morir. Pero Mardoqueo le recuerda algo. ¿Qué crees tú, Esther? ¿Qué crees tú? Que porque tú eres esposa del rey, porque tú eres reina, tú no vas a morir. Al saber el rey que tú eres judía, tú también vas a correr el mismo suerte. Tú también vas a correr por allí. Entonces Esther le dice: no sé qué hacer, está dudosa, tiene miedo, ¿verdad? Pero se reviste y le dice: está bien, voy a orar. Porque también Mardoqueo le recuerda algo. Acuerda que fue la voluntad de Dios que tú estuvieras en palacio. Fue la voluntad de Dios quien te llevó a ser reina. Fue la voluntad de Dios que te puso allí para un propósito. Este es tu momento. Entonces yo digo en este momento, y me llamo también, vamos a ver en qué propósito el Señor. Tú no estás aquí por casualidad, hermano. Tú que me estás escuchando, no es casualidad que me estás escuchando en este momento y estás conectado en Casa de Amor. Hay una voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios para ti, para mí, para todos en este mundo. No vamos a encontrar Amán que quieren matar a ese pueblo judío. No vamos a encontrar muchos Amán que te quieran matar a ti y a mí. Ese amor por nuestro Dios, por el verdadero y único Dios. Pero Dios te dice: no te creas grande. Es mi voluntad la que se va a cumplir. Dios le dice a Esther, Mardoqueo le recuerda a Esther: es la voluntad de Dios la que se va a cumplir. Y tú estás aquí por un propósito. Cuando Esther es confrontada, Esther dice: está bien, pídele al pueblo que ore, pídele al pueblo que ayune, que yo y mis ayudantes también lo vamos a hacer. Esas personas que le ayudaban a ella en el reino. Oran, ayunan, y Esther se presenta, toma esa osadía que da de hacer la voluntad de Dios. El Señor la reviste de ese valor que solo lo da cuando estás en el propósito de Dios, cuando estás revestida de lo que Dios quiere que tú hagas, por el cual incluso antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, el Señor te ha puesto, el Señor te ha traído. Gloria a Dios por eso, aleluya Señor por eso. No creas que has venido a este mundo a ser mamá, a ser papá, a tener un lugar en algún cargo público. Estás aquí por el que el Señor, desde la incluso fundación del mundo, ya tiene un propósito para ti, para mí, para todos nosotros. Entonces, cuando caminamos en esa voluntad de Dios, nos llenamos de esa osadía, nos llenamos de esa fuerza, porque no somos nosotros, solo somos un vaso vacío. Cuando nos despojamos de todas las cosas y le decimos: Señor, heme aquí, ¿qué quieres? Así dijo Esther. Bueno, Señor, si soy yo, Él ese instrumento, heme aquí. Y Esther va hacia la presencia del rey. Y vemos allí donde el Señor confirma esa voluntad. Porque, vamos a ver, el rey tenía 30 días que no quería saber nada de Esther. Pero ese día, el rey permitió que la reina Esther entrara. En ese momento se recordó el amor, no. En ese tiempo se dio cuenta que Esther era linda, no. En ese tiempo le dio lástima a Esther, no. En ese tiempo el Señor sabía que eso iba a pasar, y por estarse cumpliendo la voluntad de Dios es que ese rey no le hizo nada a Esther. Por eso fue que ese rey permitió que Esther, porque él no era él estaba manejado, porque incluso el impío, incluso aquel que
que no conoce a Dios. El Señor es su voluntad la maneja como Él quiere. El Señor es el Rey de Reyes. El Señor es el que hace todas las cosas. Incluso aquellos corazones que no les han dicho sí al Señor, el Señor también los usa. El Señor los puede endurecer. El Señor los puede ablandar. El Señor los puede utilizar para el favor de su propósito. Como en este momento. Él no sabía lo que quería Esther. Él no sabía, pero le dijo, heme aquí, ven Esther, ¿qué quieres que te dé? Incluso la mitad de mi reino te doy. Fíjate, 30 días sin saber. Y en ese momento, ¿qué quieres? Se va. O sea, se esplandece ante la presencia, porque era Esther. Era la presencia de la voluntad de Dios que se iba a cumplir a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier cosa. Eso se iba a cumplir, hermano. A veces tropezamos, a veces dudamos, a veces el Señor nos hace, pero ¿qué voy a hacer yo? No dudemos, hermanos, no dudemos, porque el Señor nos usa para algo. El Señor, cuando el Señor nos usa y nosotros decimos que sí, se cumple, se va a hacer. Y si no te utiliza a ti, la voluntad se va a cumplir, va a pasar con otra persona. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir indistintamente. A veces debatimos sobre eso, ¿no? Porque ¿dónde queda la responsabilidad del hombre, con nuestro albedrío, y la voluntad de Dios? Pero aunque sea esa parte, pues se va a manejar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. El Señor de Dios, el Señor es Dios de Dios y Rey de Reyes, y Él va a ablandar nuestros corazones para que nuestra responsabilidad sea caminada según la voluntad de Él, sea caminada según el propósito que Él tiene en nosotros. El rey le dice, le pone el cetro, y Esther lo toca y le dice, no, solo quiero que vengas conmigo, quiero preparar un festín para ti. Eso es lo que le dice Esther. Esther no sabía, Esther empieza a crear una estrategia que el Señor le va diciendo. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Ahí está doblarse ella. No es su belleza, no es el ser esposa del rey, es la voluntad del Señor que se está cumpliendo. Y por eso el rey accede a ir a ese festín que Esther le tenía preparado. Vemos, no quiero comparar, porque no se compara más nunca Jesús con el rey. Pero esta parte me llevó también cuando Jesús está en el Getsemaní. Jesús está en Getsemaní, está llorando, su cuerpo está incluso sudando sangre, lágrimas de sangre, porque Él no quería. Él decía, Señor, líbrame de esta copa, líbrame de este tipo de muerte. Pero allí Él se compagina con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios, y dice, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Y cuando el Señor va a ese calvario, cuando el Señor va a esa cruz, el varón de cruz, el varón de dolores, se monta en esa cruz, Él dice, heme aquí, Señor, se haga tu voluntad. Y yo me imagino que no sé, que el demonio creía que toda esa fiesta que había y todo eso, el Señor de alguna manera iba a salvar a Jesús, pero para su asombro, no, Jesús murió. Pero ¿sabes por qué murió? Porque iba a resucitar al tercer día, porque Él incluso hasta la muerte venció. La venció por ti, la venció por mí, porque la voluntad de Dios, en el Dios bueno, es que tú, que yo, que todos nos salvemos. Entonces no dudemos ningún momento, no nos dudemos ningún momento. Entonces esto nos dice nuevamente, el camino es Jesús, como decía esta canción al comienzo, el camino es Jesús, el camino es Jesús, Jesús es la vida. Jesús ya Él nos mostró cómo. Tenemos que, como decía también nuestro pastor la vez anterior, retomar ese ADN de Jesús, ese ADN del sacrificio, dejar de pensar en nuestra propia voluntad, en nuestro propio interés. Tú fuiste creado y naciste para cosas mayores que es la voluntad de Dios. Y para eso el Señor... No quiero decir con esto, yo también veía la parte de Esther, ¿no? Como ella ayunaba, como el pueblo ayunaba, ¿no? Y eso no iba a mover más o menos la voluntad de Dios, pero sí iba a darle esa fuerza a Esther para someterse a la voluntad de Dios, para estar más expecta a cómo iba a proceder, cómo se iba a manejar ella, para que la voluntad de Dios, que era salvar al pueblo, que era mucho más grande que simplemente su vida,
para ser reina de ese pueblo era salvar al pueblo, el pueblo judío. Entonces, hermano, esa es nuestra especial bendición, que ya Jesús nos mostró cómo. Ya Jesús nos mostró que a través de ese sacrificio, a través de morir al yo, a través de morir a todas las cosas que incluso queremos, aceptar la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios, que siempre es buena y perfecta y no añade ninguna tristeza. Cuando veía también el sacrificio de Abraham, el Señor le dice: ve, entrégame a mi hijo. Pero Señor, pero si ese hijo tú me lo diste, es el hijo de la promesa. Empieza nuestra mente a encajar las cosas en nuestra norma, en nuestra manera de Señor. Y Abraham cumple, el padre de la fe, va y quiere entregar a su hijo. Dios envió a su hijo para salvarnos, pero ahora lo vas a matar, Jesús. ¿Vas a matar a Jesús? Yo me imagino a esas personas viendo todo el proceso. Nos enviaste el Salvador y ahora vas a morir y ahora te vas a entregar. Porque no vemos, nuestra mente pequeña no puede ver lo que realmente la voluntad del Señor quiere de nosotros. La voluntad del Señor en Esther no era que ella muriera, era que ella se atreviera, porque a través de ella Él iba a ablandar ese corazón del faraón. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Amán recibió su castigo. Amán, en su corazón de odio, en su corazón de celo, en vez de disfrutar todo aquello que tenía, él estaba pendiente en que Mardoqueo no se lo arrodillara. Algo tan pequeño como eso, pero para él, en su soberbia, porque Mardoqueo no se le arrodillaba a él. ¿Y qué le pasó? El mismo final que él quiso para Mardoqueo fue el que él recibió. Entonces, todo esto también, hermanos, no solamente vemos como el Señor cumple su voluntad, sino es un Dios de orden, de justicia. Cuidado con aquello, Señor, cuidado con aquello que tenemos en nuestro corazón y pidámosle al Señor esa misericordia, ese amor, esa bondad para todo y aquel que incluso esté a nuestro lado, que no nos quiere hacer bien. El Señor nos dice: misericordia, misericordia, porque lo mismo que pides para ti, te van a dar a ti también. Entonces el Señor, en su inmensa voluntad y amor, Él lleva a Esther a ese momento, y Esther le dice: no puedes echar un edicto para atrás. ¿Cómo iba a echar el edicto para atrás? Después que un rey firmaba un edicto, eso era imposible. Ni el mismo rey puede echarlo para atrás. Y el edicto era un día, el día 13, matar a todos los judíos. Entre esa era Esther, entre esa era Mardoqueo. Pero el Señor le dice, el Señor ablanda a ese faraón, a ese rey, y le dice: está bien, que el judío se defienda. Que el judío se defienda, y ahí viene entonces la salvación de todo el pueblo judío, donde el pueblo judío tiene la victoria y viene la fiesta, lo que llamamos el Purim, la fiesta Purim. Esta gran historia, esta gran palabra de Esther me llama también mucho a mí, en donde el Señor nos llama a todos y a cada uno de interceder en cualquier puesto que nosotros tengamos, en cualquier lugar donde estemos, si es en el gobierno, si es en un colegio, si es conduciendo un vehículo, si es aquí en la iglesia, si es como madre de familia, como abuelo, que nosotros tenemos siempre que orar por todas aquellas personas, así que no creamos que somos nosotros los que estamos obrando, es la voluntad del Señor, y el Señor te llama siempre, así como Él intercedió por nosotros en esa cruz. Él te llama a tomar esa naturaleza, a asemejarte a Él, a ser semejantes a Él, y hacerlos por todos y cada uno de nosotros, e incluso aquellas personas que no conocemos, todos aquellos, Señor, porque el Señor tiene una voluntad, el Señor tiene un propósito. ¿Y cómo sabemos? Por lo menos sabemos cómo actuó Jesús. Por lo menos tenemos esa gran semejanza que es cómo actuó Jesús. Cómo actuó Jesús incluso hasta morir. ¿Por quién? Por ti y por mí. Entonces a veces el Señor nos invita también a morir a nuestro yo, a morir a nuestras debilidades, a morir a nuestro facilismo, a morir a nuestra comodidad del día a día, y te llama a orar por aquel que no conoces, orar incluso porque más victoria hay allí, orar. El Señor no necesita tu oración.
el Señor está trabajando con nuestros corazones para ennoblecer nuestros corazones, para embellecer nuestros corazones como era el de Jesús, que vino a morir por ti y por mí. El Señor no necesitaba de Esther, utilizó a Esther. Utilizó a Esther porque para eso fue puesta allí. El Señor no necesitaba a Mardoqueo, utilizó a Mardoqueo. Y todos y cada uno de nosotros somos un Esther, un Mardoqueo, pero también a veces somos un Amán, que queremos matar a la promesa de Dios, queremos matar a ese pueblo de Dios. Entonces, pero tenemos victoria en Jesús, victoria en su caminar, victoria cuando hacemos las cosas según Él nos dejó escrito, victoria en todo lo que Él ha hecho y nos ha dado para hacer. Dios es bueno, en Dios hay victoria, en su palabra hay mucho. Vemos también en Daniel, en José. Yo me pongo a veces a pensar en el caso de José, donde también fue utilizado para puestos grandes, para ser gobernadores. ¿Quién era José? ¿Quién era David? Entonces a veces la pequeñez del ser humano nos limita para ver el propósito y la voluntad del Señor. Entonces Él nos va poniendo esas pequeñas cosas para ir el Señor como que nos va para ver si pasamos esa clase, para ver si nos puede en otra cosa. Y así va, pero el propósito se va a cumplir, su voluntad se va a cumplir. En José, todo lo que tardó, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo en la casa del Potifar. O sea, yo me pongo a leer toda esa parte y yo, wow, cómo el Señor lo fue preparando poco a poco y lo fue doblegando y lo fue quitando todo orgullo. Él fue visto muy bien por su papá desde pequeño. Pero sus hermanos lo veían mal, entonces estaba creándose un niño orgulloso. Entonces todo eso el Señor va preparándonos y va quitando y va embelleciendo nuestro corazón para que cuando Él estuviera en el puesto del gobernante de esa casa grande, Él tuviera un corazón limpio para poder perdonar a sus hermanos y poder más bien dar favor a sus hermanos, así como hizo Jesús en esa cruz. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y nos dice a nosotros todos los días del mundo y nos perdona a nosotros todos los días del mundo y nos levanta su misericordia todos los días del mundo para un propósito, para cumplir su voluntad. Esther es una gran intercesora en ese momento para el pueblo judío, que oró, pudo haber muerto, pero ya no pensó en su muerte. Pensó al comienzo, pero después dijo, no me importa, yo voy porque la voluntad de Dios es más grande. Pero no fue ella, fue el propósito de Dios en su vida que le dio esa fuerza. Yo estoy segura que Esther ni siquiera cuando estaba entrando en esos lugares, por ese pasillo, ni siquiera estaba pensando en lo que le iba a pasar. La voluntad de Dios la iba llevando hacia el lugar donde iba a estar. Yo estoy segura que no había pensamiento alguno, ya ahí no había temor. Así son las cosas de Dios. El Señor te abre ese mar, el Señor te abre ese mar rojo y tú vas caminando y tú no estás pensando que el mar se va a devolver y que te va a curar. No, cuando tú estás caminando en esa voluntad del Señor, porque suya es la voluntad buena, Él te va a proteger de todo y tú vas a ir seguro de que vas a atravesar de aquel lado para seguir caminando en esa promesa del Señor. Quiero hacer un llamado Tu Padre que estás en los cielos, Señor. Hoy nos acercamos a ti, a tu presencia, para decirte, Señor, tú que estás ahí en línea también lo puedes hacer. Que te reconocemos a ti como único Salvador. Que hemos sido pecadores, que somos pecadores, pero que delante de ti todo lo malo se va. Nos arrepentimos de nuestras malas obras y deseamos, Señor, que nos perdones. Por eso venimos a ti para pedirte que entres en nuestros corazones, Señor. Te invito a que entres en nuestras vidas, que creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo Jesús y que
tu sangre nos limpia, Señor, de todos nuestros pecados. Y que no solo murió, sino también tú lo levantaste de los muertos. Te confesamos que aceptamos al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú me cambies y seas mi vida para ti. Y desde este momento ayúdame para que pueda servirte, amarte, hasta que tú me lleves a convivir contigo en esa gloria en los cielos. Amén. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por este día. Te invitamos a todos los días jueves a partir de las 7 de la noche aquí en este mismo lugar, por línea o acá, y los días lunes para nuestra oración a las 7 de la mañana por WhatsApp. Escríbenos si deseas unirte a esa oración para que el Señor nos usa ahí grandemente para orar por ti, por toda necesidad. Si tienes algo que pedir, puedes escribirnos al WhatsApp que está allí en la línea y puedes unirte a nosotros en esa oración. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y nos vemos entonces el próximo jueves acá mismo por el Facebook o por YouTube y aquí presencial en la 634 Lomax de la Iglesia Casa de Amor. Gracias. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están en este lugar? Gloria a Dios. Cristo es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dame un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Santo es el que vive. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Eso es lo que hace el Señor, nos embellece para su gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Jesús. Amados hermanos, en esta mañana vamos a tomar unos minutos para hacer una reflexión, gloria a Jesús, para reflexionar en cuanto a lo que es la obediencia al Señor Jesucristo. Amén. Todos estamos llamados a la obediencia, a obedecer al Maestro en todo lo que hacemos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en lo que hacemos debemos ser obedientes al Señor. Y cuando Dios te envía, solamente decimos: heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte, aquí estoy para honrar tu lindo nombre, Señor amado. Si honramos a Dios, honrado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Jesús. Y vemos como... vamos a hablar un poquito de Daniel, gloria a Dios. Me gusta tomar el tema de Daniel, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Daniel, sin importar lo que iba a acontecer aquel día, gloria a Jesús, cuando iba a ser echado en el foso de los leones, Daniel continuó obedeciendo la voz de sus padres y en oración buscaba al Señor 3 veces al día, como de costumbre. Y dice que cuando aquellos sátrapas, escribas y gobernadores fueron donde el rey para acusar a Daniel y le dijeron: óigame, rey, ¿no ve a Daniel, el de los judíos, aquel que de costumbre se arrodilla 3 veces al día, y sin importar el edicto que tú has dado? Nos vamos a ir un poquito bien adelante porque si empezamos no vamos a tener el tiempo, gloria a Jesús. Pero ustedes saben la historia de que el rey había dado un edicto, una ordenanza de que todo aquel que se doblegara ante Dios o rey ajeno que no fuera él, sea echado en el foso de los leones. Y Daniel, sin importar los acontecimientos, sin importar las circunstancias de lo que estaba pasando en aquel momento, gloria a Dios, fue de costumbre al mediodía, abrió la ventana que estaban a Jerusalén y adoraba al Padre, adoraba a Dios, oraba al Señor. Y allí aquellos escribas y fariseos, aquellos sátrapas, aquellos hombres gobernantes, de los cuales Daniel también era uno, gloria a Jesús, fueron y lo encontraron adorando de rodillas, orando a Dios.
y lo llevaron ante el rey y le dijeron: óigame, rey, y usted no firmó un edicto que cualquiera que durante 30 días doblegase sus rodillas delante de otros dios ajenos fuera echado al foso de los leones. El rey, entristecido, le pesó bastante al rey y dijo: es ley de Media y ley de Persia, es un edicto. Mire, encontramos a Daniel adorando a Dios, adorando a su Dios, y de una vez fue tomado Daniel y lo llevaron al foso para ser arrojado al foso de los leones. Pero el Señor está con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Cuando nosotros creemos que Jesucristo, el Señor, está donde quiera que estamos, entonces Él va a estar ahí, porque Él es fiel a su promesa. Amén. Él es fiel, gloria a Dios. Él cumple, Él no falla, aleluya. Y cuando Daniel fue arrojado al foso, pues aquellos leones le sirvieron de colchón, le sirvieron de almohada, le sirvieron sus pelajes, gloria a Dios, de adorno para Daniel. Y a Daniel ni un pelo faltó de su cabeza, gloria a Dios, porque Daniel confió, Daniel creyó en el Cristo de la gloria, aleluya, gloria a Jesús. Y cuando confiamos y ponemos nuestra confianza en el Señor, no importa lo que venga, no importa las circunstancias de la vida, Jesús va a estar ahí con nosotros para protegernos, para cuidarnos, gloria a Dios. No desmaye, no tema, confía que Dios es fiel. Gloria a Dios. Jesús es fiel, Él no falla. Gloria a Dios. Y en aquel momento, gloria a Jesús, cuando al otro día el rey se levanta, él desde mañanas, y corre hacia el foso de los leones, y en la puerta comienza a gritar fuertemente: Daniel, Daniel, hijo del Dios Altísimo, ¿acaso tu Dios te ha podido librar de las garras de los leones? Y Daniel contesta: sí, mi rey, Dios me ha librado, porque yo delante de Él no he hecho nada, y tampoco delante de usted he hecho nada. Y rápidamente el rey con tu alabanza, con tu corazón al Señor, aleluya. Cuando tú eres fiel y haces un pacto con Dios, cuando tú pactas con el Señor, gloria a Dios, para cumplir con una hora X en oración al Señor, o para salir a evangelizar, gloria a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Dios te va a guardar siempre, como guardó a Daniel. Amén. Gloria a Dios. Así que en este mismo orden, gloria a Dios, yo voy a pedir, gloria a Jesús, que vamos a ponernos sobre nuestros pies, gloria a Dios, y vamos a hacer una oración, gloria a Jesús. Vamos a orar en esta hora, gloria a Dios, por los diezmos y la ofrenda. Voy a pedir a Laura y a la otra niña, gloria a Dios, que tomen la canasta, gloria a Jesús. Y yo voy a orar para que cada uno de ustedes, gloria a Dios, vayan ingresando sus ofrendas, sus diezmos en este lugar, gloria a Dios. Es necesario traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios, Malaquías 3:10, pruébame en esto. Gloria a Dios,
y habrás alimento en mi casa hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, Dios del cielo, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, creyendo, Dios, que tú eres un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios que bendice, Señor amado. Dios mío, recibe cada ofrenda, Señor amado, recibe cada diezmo.